Bienvenidos a un programa más de Palabra de Mujer. Hoy tenemos un conversatorio muy interesante en un tema que hemos llamado Encontrando Libertad en las Cárceles. Y ustedes se preguntarán cómo uno encuentra libertad en una cárcel. Y es justamente el tema del que vamos a estar hablando, porque tenemos invitados que han tenido la oportunidad de enseñar yoga, de enseñar teatro a privados de libertad en cárceles no solamente de nuestro país, sino de otros países, y diferentes proyectos sociales que dan un aporte muy interesante a este tema. Tenemos también a Edgar Ortiz, que es miembro de la ASOYoga, de la Asociación de Profesores de Yoga del país, que puede contarnos un poco no solo de la intervención que hizo Antonio y que se ha hecho también en el tema de yoga en las cárceles, sino de los distintos proyectos de acción social de la ASOYoga. Si quieres contarnos un poquito, Edgar, bienvenido. Claro, Vane, gracias. La ASOYoga existe hace más o menos 7 años. La intención de esta asociación es unir a todos los profesores de yoga en Costa Rica, que el yoga es un movimiento que ha crecido mucho en los últimos 10 años acá en nuestro país. Desde hace 7 años, cuando a los inicios de la asociación, comenzamos con la inquietud de tener proyectos, los profesores de yoga, donde llevábamos el yoga a lugares a donde normalmente no sería accesible para las personas, en los lugares más convencionales, como en los estudios y en los gimnasios donde se practica yoga. Entonces ahí comenzamos con proyectos que los llamamos de acción social, a donde llevábamos programas de yoga por periodos en general de 4 meses, a través de un profesor, que era un proyecto pues, patrocinado a través de la asociación, y el profesor visitaba esta comunidad por ese periodo de 4 meses. Entonces, entre algunos de los proyectos que hemos tenido en estos años, comenzamos, por ejemplo, con un proyecto de yoga para mujeres embarazadas en unas comunidades, en unas clínicas de pavas. Después de eso, tuvimos un proyecto de yoga con el IAFA para jóvenes que estaban en proceso de rehabilitación de la farmacodependencia, ¿verdad? De la adicción a las drogas. Tuvimos otros proyectos en los últimos años, por ejemplo, han sido un proyecto en la comunidad de Cartago de yoga para el adulto mayor, que se hizo a través de una profesora, Andrea Serrano. Tuvimos un proyecto de yoga que ahora Antonio nos va a hablar más, de 6 meses en la cárcel juvenil. Tuvimos un proyecto muy recientemente con el PANI, con niños que son niños que están internados, huérfanos, que habían sido sujetos a situaciones de mucha violencia doméstica. Entonces este proyecto se mantuvo por varios meses también. Recientemente tuvimos otro proyecto en zonas marginales. Por ejemplo, tenemos un proyecto con Annette Saupe, una profesora que sale de origen alemán, en las comunidades de La Carpio. Y creo que esos son más o menos los proyectos que hemos hecho. No sé si se me olvida alguno. Ah, sí, uno muy importante. Tuvimos un proyecto de yoga también con la Asociación Nacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, con niños que han tenido o que tienen cáncer y que están en terapia. Entonces, ese proyecto más o menos duró como 6 meses con Rebeca Mora, que trabajamos con niños que están en ese proceso de rehabilitación con el cáncer. Y recientemente, en los últimos meses, hemos tenido la inquietud, que tal vez ahorita más adelante contamos, de comenzar con un proyecto en la cárcel del Buen Pastor para trabajar con mujeres. Que es un poquito en la línea de lo que ha venido haciendo Antonio. ¿Que estuviste cuánto tiempo, Antonio, haciendo? Yo estuve 6 meses en la cárcel de adulto joven y menores, ¿sí? De los cuales 4 de esos meses eran financiados por la ASOYoga. Los otros 2 meses los trabajé ad honorem. Sí. ¿Te gustó el trabajo? Tanto como para querer continuarlo. Yo hubiera querido continuarlo. Ya había como problemas internos para continuar con el trabajo, porque en la cárcel hay hacinamiento, hay sobrepoblación, ¿verdad? Yo trabajaba con un grupo de 15 personas. Cuando ellos salían, que era el único espacio en el día para salir que tenían, los otros 60 internos que estaban en una habitación más pequeña que esto, no salían. Entonces, el proyecto tuvo que terminar por eso, porque había que darle espacio a los otros que salieran, y los otros tal vez no querían hacer yoga, querían hacer breakdance o, qué sé yo, fútbol, básquetbol. Siempre están como dándoles diferentes cosas, ¿verdad? El grupo que practicaba con vos entonces elegía practicar, o sea, digamos, había libertad de elegir lo que querían hacer en su... Hasta cierto punto, eran personas que estaban no en máxima seguridad, no eran prisioneros de máxima seguridad.
Y más o menos, contanos un poquito cómo era el programa, qué era el tipo de intervención que estabas haciendo con ellos. Eran clases de yoga básicamente a un nivel muy básico, ¿verdad? Un trabajo de conciencia corporal, sensibilización. Siempre trataba como de trabajar algún tema en la clase y desarrollarlo por un tiempo, ¿verdad? Entonces tenía como objetivos por meses, ¿verdad? Entonces un mes trabajábamos solo este tipo de ejercicio con este tema, ¿verdad? Y con esta intención, y así cada mes, los 6 meses que estuve. Sí. ¿Y tuviste una intervención también en la Reforma? En Reforma con adulto mayor. Ajá. Eso fue después, eso fue a través de la Asociación Cultural Signos Teatro Danza. Sí. ¿Qué notaste? ¿Cuáles fueron las experiencias? El contraste en trabajar con niños y trabajar sí. con señores mayores. Bueno, son poblaciones muy diferentes, evidentemente pues por la edad, ¿verdad? Y también las condiciones por las que una persona joven está en la cárcel y las razones por las que una persona mayor está en la cárcel son un poco diferentes, ¿verdad? Ya uno dice, bueno, una persona adolescente, ¿qué tan culpable es de cometer el crimen que cometió o no, ¿verdad? Entra como ahí el tema de la culpabilidad, porque un adolescente reacciona un poco más impulsivo, puede ser que haya sido obligado incluso a tomar esa decisión. Entonces, es una población un poco más, entre comillas, inocente, ¿verdad? Como más tierna, como que necesita mucho este tipo de actividad, ¿verdad? Y es curioso porque me acuerdo que una vez la persona que estaba a cargo del proyecto dentro de la cárcel, con quien yo, ¿verdad? Coordinaba todo, ella me dijo que era muy importante que se hiciera eso porque de otra manera probablemente ellos, si no estuvieran dentro de la cárcel, en la calle, tal vez no tendrían nunca acceso a eso. Y es muy curioso, ¿verdad? Sí. Que tengan que llegar a ese punto y que ahí encuentren con eso. Y eso es lo valioso también, porque les queda como la semilla. Así no se dediquen a eso, ¿verdad? Así no digan, bueno, ya fui, hice yoga, no importa. Queda siempre algo, ¿verdad? Queda como esa ventana abierta, ¿verdad? Ya viste por ahí, sabes que hay algo ahí y está la puerta abierta, ¿verdad? Es como, ya con las personas mayores sí es un poco diferente, ¿verdad? Una persona mayor que comete un crimen pues tiene uso de razón, toda su razón para actuar, ¿verdad? En general, ¿verdad? Entonces la población era un poquito más densa, ¿verdad? Un poquito más denso con los adultos mayores que están en la cárcel esperando morir, ¿verdad? Y terminó el programa con ambos, digamos, con el grupo más joven y con el grupo adulto, y luego, ¿qué pasaba con ese grupo? El grupo cambiaba. Ajá. Sí, y pasaban a otro tema, que no fuera yoga, digamos. Con adulto mayor siguieron con las clases de yoga, entró otra persona en Reforma. Y como te decía antes, con los chicos menores, adolescentes, con ellos, los que estaban haciendo yoga van para adentro y sale otro grupo que hacen otra cosa. ¿Tuviste actividad. algún comentario de parte de ellos o algo que pudieras identificar como un símbolo de cambios que estaban viviendo a través de la práctica? Sí, bueno, al final sí hicimos como una retroalimentación de ellos hacia mí, ¿verdad? Entonces ellos hicieron sus dibujos, sus escritos, algunos me pidieron el teléfono, yo se los di, ¿verdad? Mi número de teléfono. No pasó nada, por dicha. Y uno de ellos salió hace poco, me contactó, por ahí nos hemos encontrado un par de veces, él está trabajando, ahí de vez en cuando hablamos. Sí, esa toma de contacto consigo mismos que permite la práctica que hacemos, digamos, no solo dentro de la cárcel, sino también afuera, debe posiblemente facilitar la reinserción, ¿verdad? No solamente lo que están experimentando estando encerrados, digamos, en un espacio donde no tienen libertad, sino el contactar consigo mismos para poder volver a contactar consigo mismos ya estando afuera. Para la gente que está próxima a salir, debe de tener sus ventajas. Ahora ustedes que tienen más años de estar trabajando ese tema, me imagino que pueden contarnos un poquito. Tenemos a Ofir León también que puede contarnos. Estás haciendo entonces una combinación del trabajo con teatro, decís, ¿verdad? Y un trabajo de conciencia corporal. Muchísimo. Sí. Contanos un poco del trabajo. Bueno, ya he estado varias veces en este lugar y muchas gracias a Palabra de Mujer, ¿verdad? Por permitirme hablar y en este caso, en ese sentido, por generar conciencia, ¿verdad? De todo el trabajo que tenemos que hacer desde el trabajo de conciencia corporal, el trabajo de yoga, porque para mí conciencia corporal es también yoga, o sea, son muchas herramientas las que se necesitan para implementar el trabajo con personas, en este caso, que nos hemos dedicado, nos estamos metiendo todos por un camino que es muy difícil, porque no es un camino fácil,
Desde la Asociación Cultural Signos Teatro trabajamos un proyecto de inserción positiva a la sociedad, llevando teatro y danza a las cárceles. Hemos trabajado con adultos mayores, con jóvenes, en Surquí también. Hemos estado trabajando y en el Buen Pastor, que ya es el proyecto macro, ¿verdad? Donde estamos trabajando ya hace 5 años, llevamos para 5 años, y donde los logros han sido demasiados. ¿Por qué? Porque precisamente se ha estado trabajando en cómo empoderar a las personas y ayer decía algo en una reunión que tuvimos con todos mis compañeros por dicha invitada, de que para mí es una restauración, es una pintura de Picasso o de un, ¿qué podríamos decir? Kandinsky, un Kandinsky, así, una restauración de Kandinsky, y es que entrar al cuerpo de las personas, ¿verdad? Que en este caso han cometido un delito, porque sí, cometimos un delito, y yo me siento parte del delito. Nosotros como maestros debemos sentirnos parte del delito para poder restaurar. Y entrar a la persona a través de lo que cómo nosotros podemos restaurar o cómo uno puede restaurar a esa persona. A través de palabras, de un masaje, de un movimiento, de decirle, asumí un personaje, asumí lo otro. Entonces por eso nuestro proyecto desde la asociación se llama Vivir en tu Cuerpo, porque es, bueno, empiece a entrar en su cuerpo, apropiese de lo que hizo, apropiese de las acciones que no realmente supo que no están bien hechas y que puede de otra manera pensar que puede hacerlas mejor o que no quiso hacerlas, pero le tocó hacerlas. ¿Fue obligada? No fue obligada. En términos de género-poder, ¿verdad? De mujeres. Entonces, es todo esto que entra y cuando estamos trabajando, digamos, desde el lado, el área nuestra, desde el teatro y la danza, logramos eso. Ser mejor, ser peor, no sé, pero cada una empieza a sentir eso en su cuerpo a través del trabajo que hacemos y pues claro que trabajamos con herramientas, con yoga, con muchas cosas. Han ido compañeros de yoga que imparten clases en la cárcel también y compartimos los espacios totalmente. Sí, es muy especial todo lo que pasa. Debe ser muy interesante esa combinación que están haciendo, ¿verdad? Donde no solamente trabajan el cuerpo y trabajan toda esa parte de conciencia propia, sino donde montan algo, donde están creando, como decís, personajes y me comentabas antes que lo deciden entre todos, lo que van a trabajar a nivel teatral. Sí, es una creación colectiva, todo se convierte en un trabajo de creación colectiva porque el empoderamiento es darle la posibilidad a cada una de las integrantes del grupo para que den algo. Entonces, cuando ellos ya sienten que pueden escribir o cantar o bailar o, por ejemplo, digamos un ejemplo, Jill, por favor, haga el calentamiento. Entonces, Jill hace el calentamiento. Empieza el calentamiento, entonces Jill ya sabe que tiene que colocarse y empezar y no puede pensarlo, ella tiene que hacer el calentamiento. Yo llegué y ella dice, ok, yo empiezo. Y empiezan calentamiento de cuerpo, calentamiento de voz, de lo otro, y están totalmente siendo capacitadas para manejarse y manejar al grupo. Entonces eso es empoderamiento porque ya tienen una capacidad de tomar decisiones de otra manera y verse libres de otra manera. O sea, la libertad desde el movimiento, la libertad de poder respirar otras cosas que no sea lo que ya tienen atrás. Y desde la creación, porque también están haciendo... porque es trascender el conflicto, no es como quedarse en el delito, en este caso no hablamos de conflicto, sino de delito. Entonces trascienden el delito a otra cosa, yo voy a ser delictiva, pero voy a ser delictiva haciendo ejercicio o haciendo un personaje que, ¿me entiendes? Entonces ya es otra cosa con respecto al enfrentarse a la sociedad y cuando hablamos de inserción positiva de la sociedad, o sea, insertarse positivamente a la sociedad es cuando uno ve que una puede salir y decir, ya puedo hacer otras cosas. Sí. ¿Y cuánta gente trabaja, digamos, en el equipo? Nuestro equipo es muy grande, en este caso aproximadamente hay como 12 personas, 15 personas. Sí. ¿Cada vez que hay un grupo? Sí, porque tenemos una psicóloga, psiquiatra que acompaña todo, Valentina Marenco, Constanza Rangel, bueno, que ya todas, yo creo que ya todos conocen de esas personas que han estado aquí sentadas también hablando, y ellas acompañan, hay un acompañamiento y nuestro proceso y búsqueda, ¿verdad? Y lucha, porque realmente todavía no lo hemos logrado, es lograr que nos convirtamos todos, y yo en este caso incluyo a Yoga Mandir, en este caso no lo incluyo, sino que hace parte de que se generen esos espacios donde la inserción positiva, seamos espacios de inserción positiva para la sociedad, para mujeres privadas de libertad, para jóvenes,
para niños, o sea, que llegue el yoga a todas partes, que llegue la danza, que llegue el teatro, que llegue todo, ¿verdad? Porque creo que es una de las mejores fórmulas para lograr que uno sea mejor persona o restaurar. Bueno, y en esa misma línea de restaurar de una forma más integral en la intervención y en la participación en las cárceles, tenemos como invitada también a Anne Moxie, que nos visita desde México, aunque es original de Argentina, y que ha tenido 10 años de trabajo en las cárceles con el yoga y con una propuesta muy distinta, donde no son solamente clases, sino una propuesta de transformación, que quisiera que nos contaras un poquito ahora. Tiene un documental muy interesante también, que se llama Interno, y que vamos a ver algunas imágenes mientras estamos conversando, van a ver algunas imágenes de fondo. Gracias. Contanos un poquito, bienvenida. Sí, pues muchas gracias por invitarme y tenerme acá, es un honor. Y más con gente que está en la misma dinámica, realmente. Es muy rico encontrar a otros que comparten la misma intención. Nosotros llevamos 10 años, es completamente ad honorem nuestro trabajo, nadie cobra nada. Hemos estado sobreviviendo apenas, no sé cuánto tiempo más vamos a poder continuar, pero ahí estamos, en 2 cárceles, en Atla Choloaya, que es una zona de Morelos, cerca de Cuernavaca, que queda como a 1 hora y media de la Ciudad de México. Yo empecé desde la Ciudad de México, yendo y viniendo a este lugar, que queda más allá de Cuernavaca, y durante 3 años lo hice solita en las dos dependencias, varonil y femenil, y después ya se fueron agregando otros maestros de yoga, algunos de los cuales todavía siguen yendo desde la Ciudad de México y ahora también desde Cuernavaca. Es difícil. México está pasando una etapa muy difícil, de muchísima violencia, y Morelos es uno de los estados más afectados. Hay 5 cárteles peleándose de la plaza de Cuernavaca. Entonces, desde colgados de los puentes, bueno, eso ya fue el año pasado, ya se tranquilizó un poquito eso, pero mataron al director de nuestro penal, donde nosotros damos las clases. Lo cortaron en pedacitos y estuvo ahí flotando en fuentes y demás. Realmente ha estado muy, muy, muy pesado. Y sin embargo, nosotros hemos tenido mucha suerte, mucha protección, creo que porque estamos alineados con algo mucho más grande que nosotros, que es esta intención de unir, que quiere decir el yoga, quiere decir unión de todas esas partes que pueden estar divorciadas de nosotros mismos, y unir con gente que no ha sabido ni ha tenido acceso a ninguna disciplina o ninguna posibilidad de realmente entrar, como tú decías antes, ¿no?, en contacto con ellos mismos y realmente vivir desde su verdad, que es desde donde estamos tratando de trabajar, desde la verdad, que a veces eso es difícil, especialmente en el caso de las adicciones, que es una mentira muy grande, es un autoengaño permanente. Y yo, como psicóloga con especialidad en adicciones y maestra de yoga, conjunto todo eso y doy básicamente una posibilidad de hacerse de una disciplina que nos va a regresar la libertad. Esa disciplina parece una contradicción, que la disciplina que parece que te está, ¿no?, es decir, coartando, al contrario, es la que te da la estructura porque te posibilita responsabilizarte de lo que hayas hecho en la vida y vivir desde un momento presente en presencia total. Ya estando en ese contacto contigo mismo y con los demás, es muy difícil que puedas violentar a otro. Solo violentamos cuando sentimos otro, diferente, una cosa separada de mí. Entonces, recobrar eso y hacer esa verdadera yoga es a lo que vamos. Y bueno, hemos sobrevivido milagrosamente 10 años. Tanto en esas dos dependencias, y estamos con, hace 2 años y medio, un entrenamiento para maestros adentro del penal, para que hayan más maestros saliendo ya, cuando ya vayan libres,
con un oficio y que puedan llevar eso a sus barrios, donde muchas veces son barrios muy marginados, y puedan ofrecer lo mismo que nosotros les estamos llevando a otros y se haga una especie de mancha de yoga por todos lados, donde puede a través del yoga la persona reestablecer una relación amorosa consigo mismo. Y hemos también sido de inspiración en 4 ciudades en la Argentina, que es increíble, en La Plata, en Mendoza, en Mar del Plata y en Buenos Aires, y de gente que han tomado la formación que doy de Parinama Yoga, que es básicamente cómo utilizar los recursos del yoga específicamente para manejo de estrés, rehabilitación, prevención de adicciones y prevención de recaídas. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos muy contentos de que estemos haciendo estos lazos, porque tenemos una fundación que suena de lo más rimbombante, pero nuestra fundación más que otra cosa es una red de contactos. Entonces, hacer estas redes, como estamos haciendo hoy, con ustedes que nos están viendo, es súper importante, ¿no? Que esto se dé a conocer, de que sí funciona, de que tenemos ex internos dando clases ahora en centros de detención de adolescentes, donde hay adolescentes totalmente fuera de control, sin ninguna idea del peligro, muchos de ellos multihomicidas ya a los 16 años, es decir, realmente muy, muy difíciles. Yo trabajé 5 años con niños de la calle antes de meterme a penal y la verdad es que dan mucho más miedo ellos que los adultos, que por lo menos tienen algo más de estructura. Entonces, tener a alguien ex interno dando esas clases en un lugar así, para adolescentes que no han tenido ni chance, han estado muy confundidos, luego la droga que los confunde más. Entonces, realmente es un logro, siento, y estamos muy orgullosos de ello. Sí. Sí. Sí, además, bueno, escuchándote también pienso en la inspiración que es no solo para la gente que está dentro de la cárcel, para la gente que está afuera y que vive tantas formas de cárcel, ¿verdad? Porque nos creemos libres y realmente el tema de la libertad es un tema muy amplio que justamente en la práctica del yoga es la exploración que hacemos, cómo reencontrarnos con una libertad más Exacto, y eso de la plena. adicción es un grillete que uno mismo se va poniendo, pero no tiene que ser a sustancias, puede ser adicción a la perfección, ¿cuántos no tenemos esa? O al trabajo, o al mal humor, de que ando por la vida, eso es una especie de droga, o a la adrenalina. Yo trabajé 30 años en televisión como corresponsal de guerra y fui adicta a la adrenalina, literalmente. Entonces, sé de esas, y liberarte de eso, por lo menos darte cuenta y ver, si quieres seguir ahí en esa cárcel, pues adelante, ¿no? Eventualmente las consecuencias siempre llegan, las facturas siempre llegan a casa. Cárcel sin paredes. Cárcel, Sí, sin, cárcel paredes. sin paredes, Y muy sí. amplia el espacio Sí, de la cárcel. sí, Sí. sí. ¿Tenés alguna historia que sintas que resuma un poco de lo que te motiva a seguir con este trabajo, de lo que has vivido en estos años? Creo que sí. Ahora acabamos de tener un pasante que ha pasado un mes en mi casa visitando con los diferentes maestros en la cárcel. Ha sido de enorme inspiración, no solamente para los del penal, que un joven de 22 años de Estados Unidos, que realmente Clay, que nos ha acompañado y que está acá en Costa Rica con nosotros ahora, Clay Burns, que nos ha hecho esa increíble juego de espejos, ¿no? Ahora desde esa juventud, cómo se ve desde otro lugar del mundo, desde otra visión, y inspirado completamente en un curso que tomó de introducción al Parinama Yoga, que le tocó suficientemente el corazón como para dedicar todo un mes de su vida a ir a penales y llevar un poco el yoga a él, ver cómo lo estaban manejando los maestros que nos apoyan ahí adentro. Entonces, eso es una inspiración enorme, además de los otros maestros que espero que salgan ya pronto, que ya están listos para dar muy buenas clases en el exterior. Bueno. Sí.
Muchísimas gracias por compartir, a cada uno por estar acá, y esperamos que este ratito de conversación nos sirva de inspiración a todos para seguir encontrando libertad adentro y afuera de las cárceles.